Marido traiciona frente a todos. Lleva a la amante a la Navidad familiar, pero él no esperaba que... Carlos Eduardo caminaba por los pasillos del centro comercial, observando los escaparates repletos de luces y decoraciones navideñas. El ambiente festivo contrastaba con la inquietud que sentía mientras sostenía la mano de Laura. Ella, radiante con un vestido rojo ajustado y un abrigo blanco elegante, señalaba vitrinas llenas de joyas y perfumes caros. Él intentaba mantener la compostura, consciente de las miradas curiosas de los demás. «Mira, Carlos, esos aretes serían perfectos para mi madre. Quiero que los tenga para Navidad», dijo Laura con entusiasmo, sin siquiera considerar el precio del artículo que acababa de señalar. Carlos Eduardo asintió, aunque por dentro sentía un peso creciente. Había salido del trabajo con la excusa de una reunión de última hora, dejando a María Mercedes en casa preparando la cena para sus hijos. Ahora se encontraba en una situación que sabía que no debía haber permitido. «Claro, amor, entraremos a verlos», respondió, intentando sonar relajado. Entraron a la tienda de joyería, donde un vendedor les recibió con una sonrisa profesional. Laura examinaba los productos con una mirada crítica, mientras Carlos Eduardo intentaba no pensar en el saldo de su tarjeta de crédito. «Estos están bien, pero quiero algo más especial. Mi madre merece lo mejor, ¿sabes?», comentó Laura, girándose hacia él con una sonrisa que mezclaba dulzura y exigencia. Carlos Eduardo tragó saliva y asintió nuevamente. Había aprendido que discutir con Laura no era una opción. Aunque sentía remordimientos cada vez que pensaba en María Mercedes, también estaba atrapado en la ilusión que Laura le ofrecía. Juventud, emoción y una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba en su matrimonio. Después de elegir los aretes más caros de la tienda, salieron con la pequeña bolsa en mano. Laura, satisfecha, se aferró a su brazo mientras seguían caminando por el centro comercial. «¿Y para ti?», preguntó Carlos Eduardo, intentando desviar su atención de los pensamientos que lo atormentaban. «Oh, ya sabes que quiero ese perfume que vimos la otra vez, pero también pensé que podrías regalarme algo más personal», dijo ella, con una sonrisa insinuante. Carlos Eduardo sonrió débilmente, aunque por dentro sentía que la situación se salía cada vez más de control. Sabía que los regalos y las cenas caras eran solo una forma de mantenerla contenta, pero cada vez le costaba más justificar sus gastos ante María Mercedes. Laura lo detuvo frente a otra tienda, esta vez de ropa de lujo. «Ven, quiero probarme algo. Será rápido, lo prometo», dijo mientras lo arrastraba hacia adentro. Carlos Eduardo se sentó en una de las sillas del área de espera mientras Laura desaparecía entre los percheros. Sacó su teléfono y revisó los mensajes de María Mercedes. Había varios, uno preguntando si llegaría a tiempo para cenar, otro recordándole que debía revisar las luces del árbol de Navidad. Sintió una punzada de culpa, pero rápidamente guardó el teléfono cuando Laura regresó con un vestido en la mano. «¿Qué te parece este?», preguntó, sosteniéndolo frente a ella. Era un vestido negro de corte elegante, claramente diseñado para impresionar. «Se ve bonito», respondió él, intentando no pensar en el precio. Laura desapareció en el probador y regresó minutos después con el vestido puesto. Hizo una pequeña vuelta frente a él, esperando su aprobación. «Es perfecto, ¿no crees?», preguntó con una sonrisa radiante. Carlos Eduardo asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida antes de que María Mercedes comenzara a sospechar. Salieron de la tienda con varias bolsas más. Carlos Eduardo comenzaba a sentirse cansado, pero Laura seguía llena de energía. Caminaban por los pasillos decorados con guirnaldas y luces, mientras un grupo de niños cantaba villancicos cerca de un enorme árbol de Navidad en el centro del centro comercial.
«Sabes, Carlos, deberíamos planear algo especial para Año Nuevo. Tal vez un viaje solo tú y yo. Estoy cansada de esconderme, merezco más», dijo Laura de repente, rompiendo el silencio. Carlos Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «Laura, ya hemos hablado de esto. No es tan simple», intentó decir, pero ella lo interrumpió. «No quiero más excusas, Carlos. Si realmente me amas, tienes que demostrarlo. Llevo demasiado tiempo esperando», dijo, su tono pasando de dulce a serio. Carlos Eduardo no respondió de inmediato. Miró alrededor, como si buscara una salida en medio de la multitud de compradores navideños. Laura tenía razón en una cosa. Estaba en una encrucijada. Pero la idea de lastimar a María Mercedes, de romper la vida que habían construido juntos, lo aterraba. «Lo pensaré, ¿de acuerdo? Pero necesito tiempo», respondió finalmente, esperando calmarla. Laura suspiró, pero asintió. «Solo espero que ese tiempo no sea eterno, Carlos. No soy alguien que se quede esperando para siempre». Siguieron caminando en silencio por el centro comercial, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Carlos Eduardo se preguntaba cómo había llegado a ese punto, mientras Laura planeaba sus próximos movimientos. Finalmente regresaron al estacionamiento, donde Carlos Eduardo guardó las bolsas en el maletero de su auto. Antes de subirse, Laura lo detuvo, sosteniéndolo por la corbata. «Recuerda lo que te dije, Carlos. Esta Navidad será especial, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre lo que esperaba. Él asintió, sintiendo cómo el peso de sus decisiones lo aplastaba. Mientras conducía hacia el hotel donde siempre se encontraban, no podía dejar de pensar en María Mercedes. La imagen de ella en casa, probablemente ayudando a sus hijos a decorar el árbol, lo llenaba de culpa. Laura, sentada a su lado, revisaba su teléfono, ajena a sus pensamientos. Carlos Eduardo sabía que estaba atrapado entre dos mundos y que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Lo que no sabía era que esa decisión llegaría mucho antes de lo que esperaba. María Mercedes comenzó el día temprano, como era su costumbre. La luz del sol apenas entraba por las ventanas cuando ya estaba en la cocina preparando el desayuno para sus hijos. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente mientras revisaba mentalmente todas las tareas que debía realizar ese día. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y ella quería que todo estuviera perfecto. Se puso su delantal favorito, aquel que sus hijos le habían regalado en su cumpleaños, y comenzó a cocinar. Huevos revueltos, pan tostado y un poco de fruta fresca para los niños, mientras organizaba sus pensamientos. Aunque la rutina diaria a veces la agotaba, siempre encontraba alegría en los pequeños momentos, como las risas de sus hijos cuando intentaban cantar villancicos. Después de asegurarse de que los niños estuvieran listos para la escuela, les ayudó a ponerse sus abrigos y mochilas. Les dio un beso a cada uno en la frente antes de que salieran corriendo hacia el autobús escolar. Cerró la puerta con una sonrisa, aunque por dentro sentía una leve preocupación. En los últimos meses había notado un cambio en Carlos Eduardo. Pasaba menos tiempo en casa, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. María Mercedes intentaba no darle demasiada importancia. Sabía que el trabajo de su esposo era demandante, pero no podía ignorar la sensación de distancia que se había instalado entre ellos. A pesar de todo, ella seguía esforzándose por mantener la armonía en el hogar. Después de limpiar la cocina y ordenar la sala, comenzó a desempacar las cajas con adornos navideños. El árbol estaba listo desde hacía días, pero aún quedaban detalles por colocar. Sacó las guirnaldas y las luces, recordando con nostalgia los primeros años de matrimonio, cuando decoraban juntos. Colocó las decoraciones con cuidado, asegurándose de que cada rincón de la casa reflejara el espíritu navideño. Mientras trabajaba, su mente se llenaba de recuerdos.
pensó en cómo Carlos Eduardo solía sorprenderla con pequeños gestos, como traerle flores o prepararle una cena especial. Esos momentos se sentían cada vez más lejanos, pero ella se negaba a perder la esperanza. Quizás, pensaba, la Navidad sería la oportunidad perfecta para reconectar y recuperar lo que parecía haberse perdido entre ellos. Por la tarde, María Mercedes salió al mercado local para comprar los ingredientes que necesitaba para la cena navideña. Caminaba entre los puestos, saludando a los vecinos y escuchando las canciones navideñas que sonaban de fondo. Se detuvo frente a un puesto de frutas y seleccionó las más frescas para preparar su tradicional ponche. También compró carne, especias y algunos dulces para los niños. Al regresar a casa, organizó las compras y comenzó a preparar algunas recetas con anticipación. Mientras cortaba las verduras y sazonaba la carne, su mente volvía a Carlos Eduardo. Se preguntaba si él también estaba emocionado por la Navidad o si sus pensamientos estaban ocupados en otros asuntos. Decidió escribirle un mensaje para recordarle lo importante que era para ella. Hola, amor. Espero que estés teniendo un buen día. Los niños y yo estamos emocionados por la cena de Navidad. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amo. Envió el mensaje y volvió a concentrarse en la cocina. Sin embargo, no recibió respuesta inmediata, lo que aumentó ligeramente su preocupación. Intentó no darle demasiada importancia y se convenció de que probablemente estaba ocupado en el trabajo. A medida que caía la tarde, María Mercedes decidió tomarse un momento para sí misma. Se sentó en el sofá con una taza de té caliente y observó las luces del árbol de Navidad. Aunque estaba cansada, sentía una profunda satisfacción por todo lo que había logrado ese día. Miró alrededor de la casa, viendo el resultado de su dedicación y amor. Cuando los niños regresaron de la escuela, la casa volvió a llenarse de risas y energía. María Mercedes los ayudó con sus tareas, escuchó sus historias del día y les permitió abrir un pequeño regalo adelantado. Sus rostros se iluminaron al ver los juguetes que habían recibido, y María Mercedes sintió que todo valía la pena. Más tarde, cuando llegó la hora de cenar, los niños preguntaron por Carlos Eduardo. María Mercedes les dijo que seguramente estaba ocupado, pero que pronto estaría en casa. Preparó la mesa y sirvió la comida, tratando de mantener el ambiente alegre para que los pequeños no notaran su propia inquietud. Cuando finalmente se acostó esa noche, no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su relación con Carlos Eduardo. Se preguntaba si era culpa suya, si quizás había estado demasiado ocupada con los niños y la casa como para notar lo que él necesitaba. Sin embargo, también sabía que había hecho todo lo posible por ser una buena esposa y madre. Con esos pensamientos en mente, María Mercedes cerró los ojos, deseando que la Navidad trajera consigo una renovación para su familia. Aunque no lo sabía, el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero también de descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. Laura ajustó el espejo retrovisor de su automóvil mientras revisaba su maquillaje por última vez. Había aprendido a perfeccionar su apariencia para cada ocasión, y esa tarde no era diferente. Sabía exactamente cómo presentarse ante Carlos Eduardo para mantenerlo bajo su influencia. Con un leve toque de lápiz labial y una sonrisa ensayada, bajó del auto y entró al café donde habían acordado encontrarse. Carlos Eduardo ya estaba sentado en una mesa en la esquina, revisando su teléfono con una expresión de preocupación. Laura lo observó por un momento antes de acercarse, ajustando su cabello rubio con delicadeza para captar su atención. Al verla, Carlos Eduardo sonrió, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que Laura había notado en las últimas semanas. «Llegas justo a tiempo», dijo él, levantándose para saludarla con un beso en la mejilla.
Laura tomó asiento frente a él y dejó su bolso de diseñador en la mesa con un movimiento estudiado. «Sabes que no me gusta esperar, cariño. ¿Qué tal estuvo tu día?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia él con interés fingido. Carlos Eduardo suspiró, dejando su teléfono a un lado. «Un poco complicado. Mucho trabajo y poco tiempo para todo lo que tengo que hacer». Laura aprovechó la oportunidad para deslizar su mano sobre la de él, sonriendo con un toque de dulzura. «Bueno, para eso estoy aquí. Quiero que te olvides de todo y te concentres en nosotros, en lo que realmente importa». Carlos Eduardo asintió, aunque su mente parecía estar dividida entre el presente y sus responsabilidades. Laura lo notó y decidió cambiar de táctica. «Hablando de nosotros, creo que ya es momento de que tomes una decisión. No podemos seguir escondiéndonos para siempre». Él levantó la mirada, sorprendido por la firmeza en su tono. «Laura, ya hemos hablado de esto. Sabes que no es tan simple como parece». Ella apoyó los codos sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. «Carlos, te he dado todo de mí. He sido paciente, comprensiva, pero no puedo seguir esperando indefinidamente. Necesito saber que estás comprometido conmigo, que estoy en primer lugar en tu vida». Carlos Eduardo desvió la mirada, incómodo. Sabía que Laura tenía razón desde su perspectiva, pero también sentía que estaba atrapado en una situación que se le escapaba de las manos. «Entiendo lo que dices, pero no quiero apresurarme y arruinar las cosas. Mi familia...». Antes de que pudiera terminar, Laura lo interrumpió. «¿Tu familia? ¿Qué hay de mí? ¿Acaso no soy importante? He sacrificado mucho por ti, y lo único que pido es que seas honesto y tomes una decisión». Carlos Eduardo permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Laura aprovechó el momento para continuar. «Sabes, se acerca la Navidad. ¿No crees que sería el momento perfecto para demostrarme cuánto me amas?». Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?». Laura sonrió, pero detrás de su expresión amable había una calculadora fría. «Quiero que me lleves a la cena de Navidad. Quiero que me presentes como la mujer que soy en tu vida». Carlos Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba. La idea de llevar a Laura a la cena familiar era impensable, pero también sabía que negarse podría significar el fin de su relación con ella. «Laura, eso es complicado. No creo que sea el mejor momento para algo así». Ella inclinó la cabeza, adoptando una expresión herida. «¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Carlos, he estado contigo en los momentos más difíciles, y ahora que te pido algo, me dices que es complicado». La culpa comenzó a invadir a Carlos Eduardo. Sabía que Laura estaba jugando con sus emociones, pero también sentía que tenía la responsabilidad de mantenerla feliz. «Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? No quiero apresurarme y cometer un error». Laura suspiró, fingiendo resignación, pero en su mente ya estaba ideando cómo convencerlo. Sabía que Carlos Eduardo era débil cuando se trataba de sus emociones y planeaba usar eso a su favor. «Está bien, Carlos, pero recuerda, no puedo seguir siendo tu secreto para siempre». La conversación se desvió hacia otros temas, pero Laura seguía pensando en su plan. No iba a permitir que Carlos Eduardo dudara de su lugar en su vida. Sabía que la clave para asegurarse de que él tomara una decisión era mantenerlo emocionalmente dependiente de ella. Esa misma noche, Laura comenzó a enviarle mensajes estratégicos, recordándole cuánto significaba para ella y cuánto había sacrificado por él. Incluía pequeñas insinuaciones sobre lo bien que podrían estar juntos si él finalmente dejara atrás su vida anterior. Carlos Eduardo, por su parte, leía los mensajes con una mezcla de culpa y atracción. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que había cruzado un límite del que no podía retroceder. Laura, mientras tanto, continuaba con su estrategia. Planeaba cuidadosamente cada encuentro con Carlos Eduardo,
asegurándose de que él siempre la viera en su mejor versión. Elegía su ropa, su maquillaje y hasta sus palabras para mantenerlo cautivado. En el fondo, Laura sabía que su relación con Carlos Eduardo era frágil y que necesitaba asegurarse de que él no tuviera motivos para regresar completamente a su familia. Su ambición no le permitía aceptar un papel secundario y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para convertirse en la prioridad de Carlos Eduardo. Mientras caminaba hacia su auto después de otro encuentro con él, Laura sonrió para sí misma. Sabía que el tiempo jugaba a su favor y que, eventualmente, Carlos Eduardo cedería. Para ella, la Navidad no era solo una celebración, sino una oportunidad para consolidar su posición en la vida de Carlos Eduardo y asegurarse de que su relación no fuera solo un secreto. En su mente, el plan estaba claro: presionar hasta que Carlos Eduardo no tuviera más remedio que elegirla. Lo que no sabía era que ese mismo plan sería también su mayor error. Carlos Eduardo comenzó su día temprano, intentando mantener la rutina que había establecido para justificar sus ausencias. Con una mezcla de nervios y remordimientos, revisó su teléfono mientras tomaba un café rápido en la cocina. Sabía que las mentiras que había construido para mantener su doble vida estaban comenzando a desgastarlo, pero no veía una salida fácil. María Mercedes, como siempre, estaba ocupada preparando el desayuno para los niños. Su sonrisa cálida y los pequeños gestos de cariño con los que comenzaba cada mañana no pasaban desapercibidos para Carlos Eduardo, pero él evitaba pensar demasiado en ello. Sentía que enfrentarse a la realidad era algo que prefería postergar, al menos por un día más. Mientras tomaba su maletín y se despedía con un beso rápido en la mejilla de su esposa, María Mercedes lo detuvo por un momento. «Carlos, no olvides que esta noche tenemos que revisar juntos la lista de compras para la cena de Navidad. Quiero asegurarme de que no falte nada». Él asintió, fingiendo entusiasmo. «Por supuesto, no te preocupes. Llegaré a tiempo». Sin embargo, ambos sabían que esa promesa se había convertido en una constante rota. María Mercedes lo observó salir por la puerta con una ligera preocupación, mientras él ya pensaba en las excusas que necesitaría para justificar su ausencia más tarde. En el camino al trabajo, Carlos Eduardo revisó los mensajes de Laura. Ella había pasado la noche enviándole textos llenos de presión emocional, recordándole la promesa de que pasaría más tiempo con ella y que pronto tendría que tomar una decisión. Las palabras de Laura pesaban en su mente, y aunque sabía que estaba cruzando límites peligrosos, no podía dejarla. Al llegar a la oficina, Carlos Eduardo intentó enfocarse en su trabajo, pero las mentiras que había creado seguían rondando su cabeza. Durante el almuerzo, decidió enviarle un mensaje a Laura, prometiéndole que encontrarían tiempo para verse más tarde. Laura respondió rápidamente, pidiendo detalles y asegurándose de que sus planes no cambiaran. Mientras tanto, María Mercedes estaba en casa organizando los preparativos para la Navidad. Revisaba cuidadosamente las listas de regalos y pensaba en cómo sorprender a Carlos Eduardo y a los niños con pequeños detalles que sabía que les alegrarían. Aunque había notado la distancia en su esposo, seguía esforzándose por mantener la conexión entre ellos. Por la tarde, Carlos Eduardo llamó a María Mercedes desde su oficina. «Amor, parece que se alargará una reunión en el trabajo. No estoy seguro de a qué hora llegaré esta noche». María Mercedes, aunque decepcionada, respondió con calma. «Entiendo. Solo no llegues demasiado tarde, ¿de acuerdo?» Carlos Eduardo colgó el teléfono y suspiró. Sabía que su mentira funcionaría por ahora, pero sentía que estaba poniendo a prueba la paciencia de su esposa. Esa noche, mientras María Mercedes se ocupaba de los niños y terminaba de organizar algunos detalles en la casa,
Carlos Eduardo estaba en un restaurante con Laura. La cena transcurría con un aire de tensión, ya que Laura no dejaba de insistir en que él debía tomar decisiones claras sobre su relación. «Carlos, estoy cansada de ser un secreto. No puedo seguir así», dijo Laura, mirándolo directamente a los ojos. Él intentó calmarla, asegurándole que pronto encontrarían una solución. «Solo dame un poco más de tiempo. Necesito manejar esto con cuidado». Laura suspiró, visiblemente frustrada, pero decidió no presionarlo más en ese momento. Sabía que sus palabras ya habían hecho mella en él y que era cuestión de tiempo para que cediera. Cuando Carlos Eduardo regresó a casa esa noche, María Mercedes lo esperaba en la sala, con una lista en la mano. «Pensé que podríamos revisar esto antes de que te fueras a dormir». Él, cansado y con la cabeza llena de preocupaciones, fingió interés mientras le echaba un vistazo rápido a la lista. «Claro, amor, todo parece estar en orden. Gracias por encargarte de todo». María Mercedes lo miró con una mezcla de cariño y tristeza. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era exactamente. Decidió no insistir y dejó que él subiera a descansar. Durante los días siguientes, las mentiras de Carlos Eduardo continuaron acumulándose. Cada vez que Laura pedía más tiempo y atención, él encontraba formas de justificar sus ausencias en casa. Desde reuniones de trabajo hasta emergencias ficticias, cada excusa era una carga más que llevaba consigo. María Mercedes, por su parte, comenzaba a notar patrones en el comportamiento de su esposo. Las constantes excusas, las llamadas que él evitaba contestar frente a ella y los momentos en los que parecía distraído eran señales que no podía ignorar. Aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, una pequeña voz en su mente le decía que algo no encajaba. Un día, mientras revisaba el teléfono de Carlos Eduardo para buscar una foto que habían tomado en familia, encontró un mensaje que no estaba destinado a ella. El nombre de Laura apareció en la pantalla, junto con palabras que confirmaban sus peores sospechas. «Te extraño, no puedo esperar a verte otra vez». María Mercedes sintió que el mundo se detenía. Cerró el teléfono rápidamente, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No quería confrontarlo sin pruebas más concretas, pero sabía que este descubrimiento marcaría un antes y un después en su relación. Esa noche, decidió actuar como si todo estuviera normal, pero en su mente comenzó a idear un plan para descubrir toda la verdad. Mientras tanto, Carlos Eduardo seguía alimentando las mentiras que habían mantenido su doble vida hasta ese momento, sin imaginar que su mundo pronto se derrumbaría. Carlos Eduardo estaba sentado en su oficina, con la mirada fija en la pantalla de su computadora, pero su mente estaba muy lejos del trabajo. Laura había sido insistente durante los últimos días, presionándolo con mensajes constantes y llamadas que no podía ignorar. La idea de llevarla a la cena de Navidad familiar era algo que lo aterrorizaba, pero también sabía que Laura no iba a dejarlo en paz hasta que cediera. Esa tarde, mientras revisaba algunos correos, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Laura. «¿Ya lo pensaste? ¿Me llevarás contigo o prefieres que pase la Navidad sola?» Carlos Eduardo soltó un suspiro pesado. Sabía que la situación se había vuelto insostenible, pero también entendía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Escribió una respuesta rápida, intentando ganar tiempo. «Lo estoy pensando. Te aviso pronto». Laura, por supuesto, no estaba dispuesta a esperar. Minutos después, lo llamó. «Carlos, no entiendo qué es lo que necesitas pensar. Llevamos meses juntos y sigo siendo un secreto. ¿Es que no significo nada para ti?» Él se pasó la mano por el cabello, sintiéndose atrapado. «No es eso, Laura. Sabes que es complicado. María Mercedes y los niños». Ella lo interrumpió con un tono lleno de frustración. «Siempre lo mismo.
¿Cuándo vas a priorizar lo que tenemos? Mereces ser feliz y yo puedo darte esa felicidad, pero no puedo seguir en segundo lugar. Carlos Eduardo cerró los ojos, intentando calmarse. Sabía que Laura tenía una habilidad especial para manipularlo, para hacer que se sintiera culpable incluso cuando ella pedía lo imposible. Está bien, déjame ver cómo manejarlo. Laura, satisfecha con su respuesta, suavizó su tono. Sabía que entenderías. Esta Navidad será especial, ya lo verás. Cuando colgó, Carlos Eduardo se dejó caer en la silla. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía justificación, pero no veía otra manera de mantener la paz con Laura. Esa noche, al llegar a casa, María Mercedes lo recibió con una sonrisa. Había pasado el día decorando la casa y preparando algunos detalles para la cena de Navidad. Amor, ¿qué te parece? Los niños y yo terminamos de decorar el árbol. Carlos Eduardo asintió, aunque apenas miró el árbol. Su mente estaba en otra parte, planeando cómo podría justificar la presencia de Laura en la cena sin que todo se viniera abajo. Se ve hermoso, como siempre. Gracias por encargarte de todo. María Mercedes, acostumbrada a la falta de entusiasmo de su esposo en los últimos meses, decidió no insistir. Por cierto, mi madre llamó. Quiere saber si llegarás temprano a la cena para ayudar con algunos detalles. Carlos Eduardo asintió, intentando no parecer demasiado distraído. Claro, haré lo posible. Durante los días siguientes, Carlos Eduardo comenzó a trazar un plan para cumplir con la demanda de Laura sin levantar sospechas. Decidió decirle a María Mercedes que un compañero de trabajo necesitaba un favor y que tendría que hacer una breve parada antes de llegar a la casa de su suegra. Confiaba en que su esposa, como siempre, aceptaría su explicación sin cuestionarlo demasiado. Mientras tanto, Laura no dejó de enviarle mensajes con sugerencias sobre qué ropa debía usar y qué tipo de regalo llevar para causar una buena impresión. Quiero que tu familia vea que soy especial, que entiendan por qué me elegiste, le escribió en uno de sus mensajes. Carlos Eduardo comenzaba a sentirse más nervioso con cada día que pasaba. Aunque sabía que lo que estaba haciendo era una traición imperdonable, había llegado a un punto en el que simplemente quería evitar más conflictos, sin importar el costo. María Mercedes, por su parte, continuaba preparando todo para la Navidad. Estaba emocionada por la cena, creyendo que sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. A pesar de las señales que había notado en su esposo, decidió ignorarlas, aferrándose a la esperanza de que las cosas mejoraran. Finalmente llegó el día de la cena. Carlos Eduardo salió temprano de casa, diciendo que tenía algunos asuntos pendientes en la oficina antes de ir a la casa de su suegra. María Mercedes, aunque un poco decepcionada, decidió no insistir. No te tardes. Los niños están emocionados de que estés aquí para abrir los regalos. Carlos Eduardo asintió y salió rápidamente. En el camino, pasó por el apartamento de Laura para recogerla. Ella estaba radiante, vestida con un elegante vestido rojo y un abrigo blanco que resaltaba su figura. ¿Lista?, preguntó él intentando sonar relajado. Laura asintió con una sonrisa confiada. Más que lista, esta noche será inolvidable. Cuando llegaron a la casa de la familia de María Mercedes, Carlos Eduardo comenzó a sentir que el peso de sus decisiones lo aplastaba. Mientras caminaban hacia la puerta, Laura se aferró a su brazo, ignorando la incomodidad evidente en su rostro. Al entrar, los familiares de María Mercedes los recibieron con calidez, aunque algunos no pudieron ocultar su sorpresa al ver a Laura. Carlos Eduardo intentó explicar su presencia, diciendo que era una amiga que necesitaba compañía en Navidad, pero las miradas curiosas y los murmullos no se hicieron esperar. Mientras Laura se mezclaba con los invitados, Carlos Eduardo intentó mantener la calma. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también confiaba en que podría controlar la situación.
Lo que no esperaba era que María Mercedes llegara antes de lo previsto. Cuando ella entró en la sala y vio a Laura junto a su esposo, su mundo se detuvo. En ese momento, todas las dudas y sospechas que había tenido se confirmaron. La traición estaba frente a sus ojos en la forma de una mujer desconocida que se comportaba como si fuera la anfitriona de la noche. Carlos Eduardo, al ver la expresión de shock y dolor en el rostro de María Mercedes, sintió que todo se derrumbaba. Laura, por su parte, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Sabía que su presencia era un desafío y estaba dispuesta a enfrentarlo. La tensión en la sala era palpable y los murmullos se convirtieron en un silencio incómodo. Carlos Eduardo supo en ese instante que había cometido el error más grande de su vida. La casa estaba llena de un aire festivo, con el aroma de los platillos navideños inundando cada rincón y las luces del árbol parpadeando en un ritmo cálido. Los niños corrían emocionados, mostrando a los invitados sus adornos favoritos, mientras los adultos intercambiaban historias y risas alrededor de la mesa principal. En el centro de todo este ambiente familiar, María Mercedes se esforzaba por mantener la calma. La incomodidad y el dolor que había sentido al entrar y encontrar a Laura sentada junto a Carlos Eduardo eran imposibles de ignorar. Ella no dijo nada al principio, observando desde la distancia cómo Laura se integraba en las conversaciones como si tuviera todo el derecho de estar allí. Carlos Eduardo evitaba cruzar miradas con su esposa, pero su incomodidad era evidente. Los demás familiares, aunque intentaban mantener la compostura, no podían ocultar las miradas curiosas que lanzaban hacia la desconocida que había llegado acompañando a Carlos Eduardo. María Mercedes se dirigió a la cocina con el pretexto de revisar los últimos detalles de la cena, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Su mente era un torbellino de emociones: incredulidad, rabia, humillación y tristeza. Intentaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo el hombre con el que había construido una vida podía traer a otra mujer a un evento tan sagrado como la cena de Navidad. Mientras tanto, en la sala, Laura parecía disfrutar del espectáculo que estaba causando. Con una sonrisa confiada, hacía comentarios casuales, intentando ganar la simpatía de los demás. Carlos Eduardo permanecía en silencio, consciente de que su plan había sido un desastre desde el momento en que María Mercedes entró por la puerta. Cuando finalmente llamaron a todos a la mesa, María Mercedes tomó asiento al lado de sus hijos, evitando mirar directamente a su esposo. Laura, sin embargo, se sentó cómodamente cerca de Carlos Eduardo, como si estuviera en su lugar legítimo. La tensión era palpable y el ambiente festivo se sentía forzado. Los platos comenzaron a servirse y los familiares intentaron mantener una conversación casual para aliviar el ambiente tenso. Sin embargo, María Mercedes no podía evitar notar los pequeños gestos entre Carlos Eduardo y Laura. Una mirada, una sonrisa discreta, una mano que rozaba la otra. Cada uno de esos detalles era como un cuchillo que se clavaba más profundamente en su corazón. Finalmente, no pudo contenerse más. Levantó la mirada y con un tono firme pero sereno, rompió el silencio. Carlos Eduardo, nos presentarás a tu invitada. Todos en la mesa dejaron de hablar y el silencio fue tan intenso que solo se escuchaba el crujir de las velas. Carlos Eduardo, atrapado, intentó encontrar las palabras correctas, pero no pudo articular nada. Laura, por otro lado, tomó la iniciativa. Soy Laura, una amiga cercana de Carlos Eduardo. Él pensó que sería lindo invitarme esta Navidad. María Mercedes asintió lentamente, procesando la descarada respuesta de la mujer frente a ella. Sentía que el dolor la invadía, pero no quería darles la satisfacción de verla derrumbarse. ¡Qué interesante! No recuerdo que Carlos mencionara que tendría una invitada especial esta noche.
Carlos Eduardo finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. «Amor, pensé que no te importaría. Es Navidad y no quería que Laura pasara sola». La palabra amor resonó con ironía en la mente de María Mercedes. Respiró profundamente y respondió manteniendo la calma. «Claro, siempre es importante compartir en familia». La frase, cargada de significado, hizo que algunos de los presentes intercambiaran miradas incómodas. Laura, sin embargo, no parecía afectada. Continuó hablando como si nada hubiera pasado, comentando sobre lo deliciosa que estaba la comida y lo hermosa que era la decoración de la casa. María Mercedes, aunque herida, decidió mantenerse fuerte por el bien de sus hijos. Sabía que este no era el momento ni el lugar para explotar, pero también sabía que no podía dejar pasar la humillación. A medida que avanzaba la cena, comenzó a idear un plan en su mente, una forma de recuperar su dignidad y demostrarle a Carlos Eduardo que había subestimado su fortaleza. Los minutos parecían horas, pero finalmente llegó el momento en que la cena terminó y los niños comenzaron a abrir los regalos. María Mercedes se levantó y se unió a ellos, buscando un respiro de la tensión que la envolvía. Los pequeños, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos, se reían y se abrazaban, llenando la sala de una alegría que contrastaba con el caos emocional de María Mercedes. Carlos Eduardo intentó acercarse a ella en algún momento, pero ella lo evitó con una excusa rápida. No quería enfrentarlo esa noche, no con todos los ojos puestos en ellos. Sabía que la batalla real comenzaría después de que la última vela se apagara y la casa volviera al silencio. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, María Mercedes observó cómo Carlos Eduardo se esforzaba por mantener las apariencias. Laura, por su parte, parecía completamente ajena al daño que había causado, despidiéndose con una sonrisa satisfecha en el rostro. María Mercedes cerró la puerta detrás de los últimos invitados y se quedó un momento en el umbral, respirando profundamente. Sabía que la relación con Carlos Eduardo había llegado a un punto de no retorno, pero en lugar de sentirse derrotada, sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Mientras apagaba las luces del árbol de Navidad y subía las escaleras para acostarse, María Mercedes prometió que esta sería la última vez que permitiría que alguien la humillara de esa manera. Aunque aún no sabía exactamente cómo lo haría, estaba decidida a tomar el control de su vida y demostrarle a Carlos Eduardo que había cometido el mayor error de su vida. María Mercedes pasó la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Carlos Eduardo y Laura juntos en la mesa de Navidad invadía su mente. El dolor era abrumador, una mezcla de traición, humillación y tristeza que parecía consumirla desde dentro. Mientras el resto de la casa dormía, ella permanecía sentada junto a la ventana, observando las luces de la calle y preguntándose en qué momento todo había cambiado. Había dedicado su vida a construir una familia, a cuidar cada detalle para que todo estuviera en armonía. Recordaba los días en los que Carlos Eduardo le prometía amor eterno, cuando compartían sueños y hablaban sobre el futuro. Ahora, esos recuerdos se sentían como una burla cruel. A la mañana siguiente, se levantó temprano como siempre. Preparó el desayuno para los niños, asegurándose de que no notaran nada extraño. Sabía que por encima de todo, tenía que protegerlos del caos que se avecinaba. Mientras los observaba comer, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarles lo que estaba pasando sin romper su inocencia? Carlos Eduardo evitó mirarla durante toda la mañana. Después de desayunar rápidamente, salió de la casa con una excusa vaga sobre trabajo. María Mercedes lo vio irse desde la ventana y por primera vez en años no sintió tristeza por su ausencia. En su lugar, una rabia contenida comenzaba a surgir, una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: determinación.
Pasó el día ordenando la casa en silencio, utilizando cada movimiento como una forma de calmar su mente. Mientras doblaba la ropa, comenzó a reflexionar sobre su vida. Había sacrificado tanto por su familia, renunciado a sus propios sueños y deseos por el bien de todos. Ahora se daba cuenta de que había perdido una parte de sí misma en el proceso. Decidió llamar a su mejor amiga, Clara, alguien en quien siempre había confiado. Cuando Clara contestó, María Mercedes no pudo contener las lágrimas. «No sé qué hacer. Me siento rota, como si todo lo que construí se hubiera derrumbado». Clara la escuchó pacientemente, dándole espacio para desahogarse antes de responder. «Amiga, no mereces esto. Has sido una esposa dedicada y una madre ejemplar. Si Carlos Eduardo no puede verlo, es su pérdida, pero no puedes permitir que esta situación te destruya». Esas palabras resonaron en María Mercedes. Aunque todavía se sentía perdida, algo en su interior comenzó a cambiar. Decidió que no podía quedarse inmóvil, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Sabía que era el momento de actuar, de recuperar el control de su vida. Esa tarde buscó documentos importantes que había guardado durante años. Escrituras, cuentas bancarias, registros financieros. Quería saber exactamente dónde estaban parados, qué tenían y qué podía hacer para protegerse. Mientras revisaba los papeles, encontró una serie de transacciones sospechosas a nombre de Carlos Eduardo. Las fechas coincidían con las épocas en las que él había estado más distante, y los montos eran lo suficientemente altos como para levantar sospechas. El descubrimiento la dejó helada. ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándole cosas? Aunque la traición emocional ya era devastadora, descubrir que también había mentido sobre el dinero de la familia fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, María Mercedes se enfrentó a Carlos Eduardo. Cuando él llegó a casa, lo esperaba en la sala, con los documentos en la mesa. «Necesitamos hablar», dijo con un tono firme que sorprendió a Carlos Eduardo. Él intentó evitarla, pero ella no se movió. «¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo llevas usándome?». Carlos Eduardo balbuceó excusas, pero María Mercedes no estaba dispuesta a escucharlo. «No puedo creer que hayas hecho esto. No solo me traicionaste como esposa, sino que también traicionaste la confianza de nuestra familia». Carlos Eduardo, enfrentado por primera vez con la magnitud de sus acciones, no supo qué decir. Intentó justificar sus decisiones, diciendo que había sido una etapa de confusión, pero María Mercedes no se dejó engañar. «Esto no es confusión, Carlos Eduardo. Esto es egoísmo, y estoy cansada de ser tu segunda opción». Esa noche, mientras él dormía en otra habitación, María Mercedes comenzó a idear un plan. No iba a dejar que él destruyera todo lo que habían construido juntos sin enfrentar las consecuencias. Sabía que tenía que actuar con inteligencia y paciencia, pero también sabía que ya no podía permitir que su vida girara en torno a él. Durante los días siguientes, María Mercedes se enfocó en reconstruir su fuerza emocional. Había momentos en los que el dolor volvía con fuerza, pero cada vez era más capaz de enfrentarlo. Encontró consuelo en sus hijos, quienes, sin saberlo, le recordaban la importancia de seguir adelante. También comenzó a explorar sus propios intereses, algo que había dejado de lado durante años. Tomó una clase de pintura en la comunidad local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Allí conoció a nuevas personas, incluidos hombres y mujeres que la animaron a ver su propio valor más allá de su rol como esposa y madre. Poco a poco, María Mercedes comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. Aunque el dolor de la traición seguía presente, se dio cuenta de que no estaba definida por lo que Carlos Eduardo había hecho. Su fortaleza, su amor por sus hijos y su deseo de ser feliz eran mucho más importantes que cualquier error cometido por su esposo. Mientras tanto, Carlos Eduardo comenzaba a darse cuenta de que había subestimado a María Mercedes.
La veía más fuerte, más decidida, y eso lo inquietaba. Por primera vez, empezó a temer las consecuencias de sus acciones, no solo en términos de su relación, sino también de todo lo que había puesto en riesgo. María Mercedes, sin embargo, ya no estaba interesada en lo que él pensaba. Su enfoque estaba en ella misma y en asegurarse de que nunca volviera a ser humillada de esa manera. Aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. María Mercedes despertó temprano, como cada día, pero esta vez la sensación era diferente. En lugar del peso de la traición que había llevado durante semanas, había una ligereza en su interior, una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se dirigió al escritorio donde había reunido todos los documentos que había revisado en los últimos días. Con ellos en mano, llamó a su abogado, un viejo amigo de la familia que había conocido años atrás. Le explicó la situación con calma, pero con firmeza. Quería tomar el control total de las finanzas familiares y asegurarse de que Carlos Eduardo no pudiera seguir usando el dinero para su beneficio personal y, mucho menos, para mantener a su amante. El abogado la escuchó con atención, sorprendido por su determinación. Después de hacerle varias preguntas, le aseguró que todo estaba a su favor. Con las pruebas que había reunido y la negligencia evidente de Carlos Eduardo hacia sus responsabilidades familiares, no habría dificultad en lograr su objetivo. María Mercedes colgó la llamada con una sensación de triunfo silencioso. Mientras tanto, Carlos Eduardo continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado. Aunque sabía que la relación con María Mercedes estaba en su punto más bajo, seguía confiado en que ella nunca tomaría medidas drásticas. Estaba acostumbrado a que lo perdonara, a que sacrificara sus propios deseos por el bien de la familia. Esa falsa seguridad sería su mayor error. María Mercedes pasó las siguientes semanas ejecutando su plan en silencio. Cambió las cuentas bancarias a su nombre, inició el proceso legal para dividir los bienes y aseguró que la casa quedara bajo su control. Cada paso la acercaba más a su objetivo, y con cada avance sentía que recuperaba el poder que había perdido durante tantos años. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. María Mercedes esperó a que Carlos Eduardo regresara a casa, con los documentos preparados sobre la mesa del comedor. Cuando él entró, se encontró con una escena muy diferente a la de otras noches. María Mercedes estaba sentada con una expresión serena pero decidida y una carpeta frente a ella. «Necesitamos hablar», dijo, señalando la silla frente a ella. Carlos Eduardo frunció el ceño, confundido, pero obedeció. «¿Qué pasa ahora?» María Mercedes no perdió tiempo en rodeos. «Esto termina aquí. He pasado demasiado tiempo sacrificándome por alguien que no valora nada de lo que he hecho. Aquí están los documentos del divorcio y las transferencias bancarias. Todo lo que hemos construido ahora está bajo mi control y tú no tienes nada». Carlos Eduardo palideció, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo pudiste hacer esto?» Ella lo miró directamente a los ojos, su voz firme pero tranquila. «Lo hice porque ya no voy a permitir que me humilles, que uses lo que construimos juntos para alimentar tus mentiras». Carlos Eduardo intentó argumentar diciendo que todo era un malentendido, que todavía podían arreglar las cosas, pero María Mercedes no cedió. «Tuviste tu oportunidad, Carlos Eduardo, y la desperdiciaste. Ahora yo elijo mi felicidad». Él se levantó de la silla, frustrado y derrotado. «No puedes hacerme esto. Todo lo que hice fue por nuestra familia». María Mercedes soltó una risa amarga. «¿Nuestra familia? No me hagas reír. Tú tomaste decisiones egoístas y ahora estás pagando las consecuencias». Esa misma noche, Carlos Eduardo empacó sus cosas y dejó la casa.
Intentó contactar a Laura, buscando consuelo, pero para su sorpresa, ella no estaba interesada en continuar la relación. Al enterarse de que Carlos Eduardo había perdido todo, Laura simplemente lo abandonó, dejando en claro que su interés en él siempre había sido material. Mientras tanto, María Mercedes comenzó a reconstruir su vida. Aunque el proceso no fue fácil, encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y su familia. Decidió enfocarse en sus propios intereses, retomando actividades que había dejado de lado durante años. Se inscribió en clases de pintura, comenzó a salir con amigas y redescubrió la alegría de ser independiente. En una de esas actividades conoció a Andrés, un hombre amable y atento que dirigía las clases de pintura. Andrés era completamente diferente a Carlos Eduardo. Escuchaba con interés, apoyaba sus metas y la trataba con un respeto que ella no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, una amistad sincera comenzó a florecer entre ellos, y con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. Carlos Eduardo, mientras tanto, comenzó a darse cuenta de todo lo que había perdido. Intentó contactar a María Mercedes en varias ocasiones, pidiéndole que lo perdonara y que le diera otra oportunidad. Le envió mensajes, apareció en la casa y trató de hablar con ella, pero María Mercedes se mantuvo firme en su decisión. Una tarde, mientras María Mercedes paseaba con Andrés y sus hijos en el parque, vio a Carlos Eduardo a lo lejos. Él los observaba desde una banca, con una expresión de arrepentimiento y tristeza. María Mercedes sintió una punzada en el corazón, pero no de nostalgia, sino de satisfacción. Sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras ponía a sus hijos a dormir, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Aunque el camino había sido doloroso, también había sido necesario. Había aprendido a valorarse a sí misma, a poner límites y a no aceptar menos de lo que merecía. Al final, María Mercedes encontró un nuevo comienzo, no solo en el amor, sino en su propia vida. Había recuperado su independencia, su confianza y, lo más importante, su felicidad. Aunque Carlos Eduardo seguía intentando recuperar lo que había perdido, ella ya había cerrado ese capítulo de su vida. Ahora estaba lista para escribir uno completamente nuevo. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.